la sociedad capitalista en que vivimos ha distorsionado la lucha de los trabajadores por su emancipación con el sórdido fin de enterrar la memoria colectiva de la clase obrera y poder controlarla ideológicamente. Es por ello que los telefonistas y extelefonistas afiliados a la Asociación Mexicana de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados 22 de abril, comenzamos a escribir fragmentos de la historia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, con el fin de contrarrestar la versión burguesa y oficialista sobre este sector de la clase obrera en México. Durante algún tiempo recopilamos información y obtuvimos el testimonio invaluable de algunos de los actores del glorioso movimiento restaurador de la democracia sindical que hoy presentamos. La industria telefónica se desarrolló al calor de las innovaciones tecnológicas que generaron un vigoroso reacomodo administrativo que obligó a la reordenación de la industria telefónica nacional como una necesidad inminente, ya que para 1947 las diferentes empresas solo comunicaban a sus clientes entre sí, pero no existía interconexión con los clientes de las otras compañías, siendo esto un obstáculo para el desarrollo industrial y comercial del capital. La conformación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana sucede en un contexto donde México vive cambios en lo político, económico y social. A ese periodo se le llamó el Milagro Mexicano, un modelo de desarrollo industrial que suponía un fortalecimiento del mercado interno y que junto con el modelo de sustitución de importación fueron piezas clave para ese periodo. El presidente de ese entonces, Miguel Ávila Camacho, logró un clima de entendimiento con las inversionistas nacionales y extranjeros, donde el gobierno reconocía como motor fundamental del desarrollo a la empresa privada. Asimismo, se comprometió a seguir manteniendo el control férreo del movimiento obrero y a la izquierda en general. En 1947, el gobierno decide unificar todo el sistema telefónico del país y para ello crea la empresa Teléfonos de México con la antigua Ericsson de capital sueco, y en 1950 se da la unificación con la empresa Telefónica y Telegráfica Mexicana de capital norteamericano, quedando unidas en una sola empresa, manteniéndose el control del capital privado extranjero con una fracción de inversión mexicana y del gobierno. La unificación de las dos empresas telefónicas más importantes fue el argumento para la creación de un nuevo sindicato, y así, el 1 de agosto de 1950, se conforma el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana con la unión del Sindicato Nacional de Telefonistas, Sinatel, que aglutinaba a los trabajadores de la desaparecida Compañía Telefónica y Telegráfica, y a los trabajadores agrupados en el Sindicato de Teléfonos de México, que 2 años antes eran parte de la desaparecida empresa Teléfonos Ericsson. El primero estuvo integrado a la CTM ya con Fidel Velázquez al frente, y el segundo integrado a la Confederación Nacional de Electricistas y similares, con una trayectoria anarcosindicalista y con la influencia de corrientes democráticas. Para llegar a la unificación, se firmó un acuerdo en el cual se estableció que el primer secretario general del nuevo sindicato sería un integrante del ex Sindicato Nacional de Telefonistas, CTM, y que para el siguiente periodo le correspondería a un integrante del sindicato proveniente de la Ericsson. Todo ello sin mediar un proceso electoral. El acuerdo no fue respetado y se impuso a otro integrante de la ex mexicana con Jorge Ayala Ramírez al frente. Este hecho indignó a los trabajadores, quienes se organizaron para demostrar su inconformidad. Sin embargo, las injusticias siguieron, pues meses después fueron despedidos compañeros que encabezaban la planilla de la Ericsson con José Fernández Alatorre al frente. Ese dominio e imposición perdura hasta 1958, cuando los trabajadores conforman y consolidan el movimiento restaurador
de la democracia sindical, que tuvo como sus principales objetivos establecer los derechos laborales y sindicales para todo el gremio y destituir al charro Jorge Ayala Ramírez. El contexto social en donde se desarrolló el movimiento restaurador de la democracia sindical es el de una gran movilización de la clase obrera en nuestro país, de un auge de los movimientos revolucionarios en todo el mundo a favor de las causas proletarias y de los pobres en diferentes países, siendo uno de los más emblemáticos el triunfo de la Revolución Cubana a partir de enero de 1959. Es durante la campaña presidencial de Adolfo López Mateos en 1958 cuando se desarrollaron una serie de movimientos como la lucha magisterial encabezada por Otón Salazar, el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo, los movimientos electricistas, petroleros, telegrafistas y el movimiento restaurador de la democracia sindical de los telefonistas. Todos ellos tenían una causa común: mejores condiciones laborales, revisión de contratos colectivos, aumentos salariales y la destitución de los charros sindicales impuestos por el gobierno y en general por la democracia sindical. La represión hacia todos estos movimientos trajo como consecuencia muchos despidos, aprehensiones y encarcelamientos. Aunque la lucha tuvo altibajos, dejó una honda huella en el movimiento obrero nacional. En estas condiciones de auge y represión nace el movimiento restaurador de la democracia sindical en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, cuyo testimonio e historia presentamos en este documental. A través de los años que el sindicato estuvo sufriendo la usurpación siempre de gente que solamente perseguía su comodidad, entonces olvidaron a los trabajadores, nos olvidaron. Realmente la situación, la condición de trabajo de los telefonistas tenía una situación muy precaria, muy difícil. Se impuso a una persona que era afín dentro de la CTM a don Fidel Velázquez, que fue el señor Jorge Ayala Ramírez. Ayala Ramírez era uno de los favoritos de don Fidel, era uno de los jóvenes brillantes de la CTM, dentro de todo el grupo de viejos líderes. Él no tenía ningún brillo ni técnico ni administrativo dentro de la empresa, pero era un agente afín a los intereses de la empresa manejados desde la CTM. La imposición de Ayala y una camarilla de mafiosos junto con él, pues francamente hacían lo que se les daba la gana y no se responsabilizaban de las obligaciones que tenían para con el sindicato. Había mucho abuso por parte de los representantes sindicales. No defendían los intereses de los trabajadores. Siempre estuvo de acuerdo con lo que la empresa decía. Entonces costaba mucho trabajo el lograr algo en favor de los trabajadores cuando teníamos una dirigencia de ese calibre. Cuando estuvo en el sindicato fue nombrado diputado, cosa que también molestó mucho a los trabajadores, ya que el origen del sindicato era apolítico. Ayala Ramírez respondía a esa lógica de ser servil, por eso le llaman líderes charros, porque eran serviles a las políticas de las empresas y el gobierno obligaba a esos líderes a que le sirvieran a las empresas. Los gentes que estaban con él pues eran del mismo tipo, ¿no? Del mismo tipo, los miembros de sus comités, y ellos eran los que tomaban las decisiones y hacían los convenios con la empresa, sin tomar en cuenta a los trabajadores para nada.
Y si reclamaban los trabajadores, pues pedían que los despidieran, y esa era la forma de actuar. Sabía la gente que pues el que nos estaba perjudicando directamente, porque estaba ahí pegado, era Jorge Ayala, priista, diputado, que había sido, su campaña fue financiada con los dineros del sindicato, obviamente. Entonces, era un ser nefasto para nosotros en ese momento. Ya a la salida del gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines, hubo represión en contra de los movimientos sindicales. A los profesores los apalearon, a los petroleros los apalearon también, ahí en las calles de la Avenida Juárez, que es donde estaba antes Pemex. A los telegrafistas también los reprimieron, ¿sí? Total, había un ambiente de represión muy fuerte, muy pesado. Y luego Vallejo llega, triunfador del sureste, al sindicato de ferrocarrileros, pues entonces era un ambiente muy tenso, o sea, era difícil salir a la luz. Es que yo me empecé a enterar por Raúl, que se me empezó a acercar e invitarme, y entonces me dijo que se preparaba una huelga, y ya me empezó a decir, pero que teníamos que estar muy unidos para lograr algo, porque si no se hacía esa unión tan fuerte, pues se iba al fracaso y quién sabe en qué terminaría. Usted es sindicalizada, aporta sus cuotas, se le está dando mal uso. ¿Usted conoce al secretario general? No, para nada. ¿A qué hora? Sí, yo trabajaba desde la mañana hasta la noche. ¿Sabe qué utilidad le dan a sus cuotas? Para nada. Yo creo ni me interesaba, la verdad. No me fijaba en eso. Y me dijo, bueno, pues le voy a explicar. El secretario general es un diputado de la CTM, se llama Jorge Ayala Ramírez. De tal manera nos preparamos que llegamos al grado de sacarle a cada trabajador una firma renunciando a su trabajo. Pero eran renuncias colectivas. Entonces esas renuncias colectivas las guardamos celosamente, en caja fuerte, porque ese era un arma muy poderosa. No podían acusar, no podían equiparar de ninguna manera el delito de ataques a las vías generales de comunicación, en el caso que hiciéramos un paro, si estábamos presentando todos nuestra renuncia. Entonces era un arma muy fuerte que se coló a los oídos, ¿sí?, de la autoridad. Entonces sabían que teníamos ya cierta fuerza. En noviembre del 58 salimos a la luz con un manifiesto muy sencillo, muy directo, con firmas. Por fortuna, llegué yo a Contadores y me encontré con un grupo de compañeros que sabían lo que estaban haciendo. Eran los representantes de nosotros. Y empezaron ellos a formular peticiones y luchar para que se modificaran los convenios departamentales. Nuestras peticiones eran que se quitara al secretario general y que se hicieran nuevas elecciones. Las demandas que pedíamos es tener la libertad de elegir a nuestros propios dirigentes y la libertad de reclamar las violaciones que notábamos y
los alcances que queríamos para nuestro sindicato. Los puntos fundamentales en la contratación fueron la cláusula 9, ¿verdad? O sea, el derecho a la fuente laboral que tenían los trabajadores, el reconocimiento de los representantes legalmente nombrados por los propios trabajadores. Yo creo que, y el no participar en ningún partido político. Que los trabajadores pudieran ejercer sus derechos sindicales libremente, que los trabajadores pudieran elegir, de acuerdo con el estatuto, a sus dirigentes, que los trabajadores tuviesen acción posible en las firmas de contrato y que no se firmara a sus espaldas, que los trabajadores supieran qué estaba haciendo el comité ejecutivo, que hubiera asambleas, que dieran cuenta del manejo de los fondos. Nosotros fuimos los que faltamos al trabajo, nosotros firmamos la renuncia, pues fueron a convencimiento de que el líder nuestro o los líderes nuestros estaban en lo correcto y se comportaban adecuadamente. Teníamos la confianza en ellos. Entonces, ya para 58 ya teníamos un grupo considerable. Se unió ese grupo Unidad de Conmutadores y formamos uno solo, que ya llamamos Movimiento Restaurador de la Democracia Sindical. Por eso sí, el nombre de Movimiento Restaurador de la Democracia Sindical tiene una acepción no solamente por haber subido a Agustín Abesia, sino también tiene su acepción en que la base sí participó en la defensa de sus derechos directamente. Quien tenía a cargo la dirección de todo ese movimiento era Pedro García. A él se le debe prácticamente toda esa manifestación, digamos, de entusiasmo que nos llevó al triunfo. Y él tenía como una facilidad de envolver y poder desarrollar lo que él quería con el grupo que estaba. Y lo lograba, porque tenía la fluidez en su palabra y porque sabía convencer. Era un líder. Pedro, pues, representaba el que tenía más carácter en ese momento, más conocimiento, autoridad moral, ¿sí? Simpatía personal. ¿Sí? Era el ideal. ¿Sí? Pero además, Pedro, como estudiante de Derecho, tenía ligas con los líderes estudiantiles de Derecho, de Ciencias Políticas, de Medicina, de Ciencias, ¿sí? Y de Trabajo Social. Y siempre nos apoyábamos mutuamente. Entonces llegaron le preguntaron al presidente, los reporteros, hicieron varias preguntas, pero una de ellas le dijeron, bueno, ¿qué piensa usted del movimiento de los telefonistas? López Mateos conocía bien qué estaba pasando. Como secretario del Trabajo, pues, siempre había estado lidiando con este líder sindical, con Jorge. ¿Sí? Entonces él dijo, son unos cuantos jóvenes inquietos, pero ¿no cree usted que hay problema? No, son jóvenes inquietos, soñadores. No, son unos cuantos muchachos. Entonces le dije a Pedro, ¿ya viste lo que dijo esto? Que dijo el presidente. Sí, dice. Y yo, que no era más violento, le digo, ¿qué tal que le vamos enseñando cuántos somos esos pocos jóvenes? Entonces ya se convocó a la asamblea para que, con la representación de muchas secciones foráneas que vinieron, principalmente las cercanas, y se determinaron hacer los paros precisamente para eso, para que se nos atendieran nuestros problemas y para que ya a Ayala Ramírez no se le entregaran las cuotas sindicales. Y ya estaban de acuerdo, y entonces nada más que cuando nos dieran el aviso, pues nosotros suspendiéramos las actividades y nos saliéramos. ¿Qué sentiste en el momento que tú te paraste de tu lugar y saliste? Ay, pues muchísima emoción, la verdad. Ay, yo sí estaba feliz de la vida. Sí, dije, ay, ojalá y se logre quitar a esta persona de todo el comité. Y sí, hubo mucha respuesta.
las operadoras de larga distancia a las 11 se levantaron, jalaron sus sillas, sacaron sus clavijas y se fueron a su casa. Y todos los trabajadores de confianza, todos gritando, y no, ¿dónde van? Entonces, y en todos los centros de trabajo, ¿sí? Entonces, pues fue muy sorpresivo, y la prensa lo acalló. No, la prensa fue un escándalo. Ya casi llevábamos a la ruina al país, ya casi México iba a desaparecer. Ya había llegado el momento, porque desde antes ya la gente estaba pidiendo de que se hicieran los paros. Era un movimiento pues no legal, porque no estábamos asociados por el sindicato. Todos los trabajadores nos salimos de la oficina y nos salimos a la calle, los compañeros pararon el sistema y de ahí se inició lo fuerte del movimiento, a partir de esos paros. Al terminar la asamblea en el Sindicato Mexicano de Electricistas, donde se tomó la determinación de hacer estos paros parciales, fueron apresados los compañeros, o algunos compañeros, que supusieron los agentes, que eran los que manejaban todo el asunto. Y entonces sí, estuvo Pedro, estuvo Raúl Velázquez, estuvo Villicaña, que era el que generalmente dirigía las asambleas. Entonces los apresaron y los hicieron responsables de los paros. Este recorte es del periódico Novedades, fechado el 15 de marzo de 1959. Se refiere a la formal prisión a telefonistas. El juez primero de distrito en materia penal, licenciado Miguel Lavalle Fuentes, decretó la formal prisión ayer sábado, al vencerse el plazo constitucional de las 72 horas, a los dirigentes telefonistas aprehendidos el martes pasado como responsables de los paros y a quienes se había concedido ya la libertad bajo fianza, pero sujetos a proceso. La resolución de formal prisión fue para Pedro García Cendejas, que afirma haber sido electo secretario general del Sindicato de Telefonistas en una asamblea nacional y cuyo reconocimiento no concedido hasta ahora motivó los paros por los que se les acusó de violaciones a la Ley General de Vías de Comunicación y coacción a las autoridades. Se hizo mucha presión con otros paros, pues ya no les quedó otro remedio que sacarlos. Y ya salieron, claro, libres bajo fianza. Este largo proceso que tuvieron los compañeros a partir de 1959 hasta 1964 tuvo sus altos y sus bajos, pero a pesar de que los compañeros habían estado en libertad condicional, no gozaron de su exoneración total y completa, por lo cual los compañeros se vieron obligados a demandar tanto a la empresa Teléfonos de México por haberlos despedido y al sindicato de telefonistas por
haberlos consignado, no fue sino después ya de que pasó el movimiento restaurador en 1961, cuando por la propia demanda que sostuvieron ellos, llegaron a un acuerdo de reinstalación. Este testimonio lo tenemos testificado con documentos para demostrar cómo es que la ley y los juzgados hacen de acusaciones y desistimientos de acuerdo a sus propios intereses y no de acuerdo a la aplicación de la justicia. Y el gobierno siempre estuvo atento a revisar qué estaba pasando en cada sitio. Había una ley dentro del Código Penal, había un delito que se llamaba de disolución social, que precisamente con protección que el Estado estaba buscando en contra de actividades en contra del país. Entonces, cualquiera que se levantaba en armas era señalado como reo del delito de disolución social. Y las presiones de Ayala Ramírez en contra nuestra pues eran frecuentes. A Pedro Arias lo agarraron, lo sometieron, lo amenazaron, le sacaron una pistola, te vas a matar, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué traen? ¿Sí? Entonces Raúl me contó que se los llevaron a Palacio, y allá López Arias, que era el procurador de ese entonces, salió y los amenazó con pistola. Y le dijo, ustedes, con palabras muy gruesas, le dijo, ustedes de aquí no salen, ¿eh? Si no desisten de esto, van a desaparecer. No, yo me voy a encargar de desaparecerlos. Mientras estén en la cárcel, nosotros vamos a hacer un paro de 1 hora diaria. Y así se manifestó y así se publicó. Pues en realidad el proceso fue como lo estaban marcando los estatutos, porque los estatutos se modificaron cuando se nos reconoció en la Secretaría del Trabajo como la fuerza principal que ya no quería Ayala y que tenía que cambiarse forzosamente la directiva del sindicato. Se hacían, digamos, pues mítines o juntas tanto en San Antonio Abad como en Legaria, tratando de interesar a los trabajadores para que definitivamente se acabara con la famosa cláusula novena, porque ya desde esa etapa ya los trabajadores principalmente de cables protestaron, porque en esa etapa nosotros veíamos que trataban de desaparecer el sindicato poco a poco, porque la empresa al dar trabajo a terceros definitivamente iba a tener pues costos más bajos, ¿no? O sea, que le salía más barato contratar personal que no fuera sindicalizado al personal que era sindicalizado. La cláusula novena que reglamenta que la materia de trabajo es exclusiva del sindicato de telefonistas. Y entonces la violación consistía en crear una serie de empresas alrededor del sindicato, sin sindicato, con trabajadores sin sindicato, que hacían la misma labor que los telefonistas sindicalizados. Entonces se fueron robando la materia de trabajo, al grado que hoy la mayoría de la materia de trabajo la tienen los terceros, que no están sindicalizados en el sindicato de telefonistas. Nosotros mandamos correspondencia casi diario a todas las foráneas para que les llegara información, tanto de acuerdos como nada más volantes de los departamentos que sacaban para que se enteraran quiénes estaban con el movimiento, y también para que ellos enviaran lo que tenían allá en su sección. Y esa correspondencia fue, pues yo para mí muy vital, independientemente de la verbal que sea por teléfono, con las cabezas de los movimientos allá en el movimiento, allá en las secciones foráneas. La facilidad que nosotros tuvimos como movimiento nacional es que teníamos muy fácil la comunicación con toda la República. Y eso hacía que tuviéramos conciencia de las cosas y podríamos expresarlas. Se organizaban en
en el equipo telefónico de larga distancia unas reuniones donde iba Pedro con 2 o 3 gentes y le permitían que a través de las líneas usadas para la reparación, para acordar las reparaciones de los equipos, se comunicara prácticamente a todas las secciones forales. Entonces yo tenía encomendado por Pedro hacer la cena. En la noche me reunía generalmente 11, 12 de la noche. Ahí y me conectaba en lo que ahora son las videoconferencias, más que esté por audio. Entonces tenía a todos los activistas de todo el país conectados. Yo sentaba con mi diadema y pasaba lista. Monterrey, Celaya, ¿sí? Torreón, ¿sí? Veracruz. Y yo era el que daba los informes, ¿sí? Siempre yo era el que informaba. Esa era mi tarea más importante de todas las que tenía yo. Y entre nosotros las llamadas telefónicas pues, las hacíamos por líneas privadas. ¿Sí? Y cuando no había posibilidad de teléfonos, usamos un lenguaje que se llama Carolín para los telegramas, porque los telegrafistas eran amigos nuestros, eran compañeros de lucha. Entonces nos pasaban mensajes en Carolín y nadie se enteraba de qué decía. Yo creo que el arma más importante para nosotros fue el arma de la información. ¿Sí? Porque la gente quiere saber qué está pasando. Y cuando estamos en la capital, pues más o menos nos enteramos por los compañeros, pero estando en un lugar alejado, ¿verdad? Muy alejado, como Monterrey, es más difícil, la gente no tiene conexión, pero si llega la hora de la cena, toda la información que yo necesito y toda la que yo necesito se produce. Por fortuna, pues se siguió el segundo paro y ya se estaba afectando a la empresa. Ya no era fácil. Ya, por ejemplo, en computadores, los gerentes, presidentes de las empresas, oiga, ¿qué pasa? No me van a dar servicio, ya está mi aparato aquí sin funcionar y ustedes se me van. Cosas así, ¿no? Y la empresa pues, dejaba de ganar, absolutamente. Dejaba de ganar porque se interrumpían algunos equipos y no los iban a arreglar los responsables. Entonces empezaron a perder dinero y yo creo que fue una de las cosas, oye, pues, vamos a arreglar el asunto, gobierno. Yo les voy a dar la facilidad para que sigamos revisando los convenios y a ver cómo le hacemos y todo eso, y tú ya sueltas los otros, porque pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llega un arreglo. Creo yo que es lo que pasó. Fue muy bien visto todo esto. Toda la gente participó, fue muy alentador para pues, las trabajadoras, porque las operadoras generalmente, las de larga distancia, eran muy sujetas a presiones. Las escuchaban cuando estaban hablando, no les permitían ir al baño, o sea, estaban en condiciones bastante deplorables. Entonces, el hecho de ver que su vida iba a cambiar laboralmente, pues sí las indujo a unirse al movimiento y fue muy bien recibido, porque no nada más eran promesas, eran hechos. Los que estaban pidiendo eran cosas que en el momento en que el sindicato triunfara, el de nosotros sí deben estar en las condiciones de trabajo más humanas, ¿no? Sí estábamos luchando también en contra del gobierno, no específicamente con la presidencia, pero pues sí con su Secretaría de Trabajo. Y en aquel tiempo siempre se catalogó comunista, primero que alzara la voz. Ya había llegado el momento, porque desde antes ya la gente estaba pidiendo de que se hicieran los paros, nada más que Pedro decía que no era el momento. Y el momento llega cuando lo apresan a Pedro. Las consecuencias eran de tenerlos atados
y decir si se siguen moviendo, pues los volvemos a meter a la cárcel. O sea, ya estábamos sentenciados a perder el sindicato. Y la cosa está de que Pedro en realidad se sostuvo hasta lo último. El hecho de que estuviera, por ejemplo, Gustavo Alcázar con la cláusula de exclusión, Pedro García, Rojas, los tres principales que habían iniciado esto, Raúl Velázquez. Raúl Velázquez, los cuatro, pues estaban impedidos en participar en muchas situaciones. Yo considero que en el caso de Pedro, como quería ser el secretario general, pues sí le pesó mucho estar con la cláusula de exclusión aplicada. En una ocasión, los afectados por la cláusula de exclusión y que estaban como dirigentes del movimiento restaurador se reunieron con 2 o 3 gentes, no me tocó a mí, y dijeron, bueno, pues ¿cómo vamos a arreglar esto? Pues, y la propuesta de Pedro fue que, bueno, pues que él iba a poner su sustituto y que cada quien pusiera el suyo. Entonces, en muy petit comité, decidimos con Pedro que si algo le pasaba, yo me levantaba en armas, inmediatamente. Ahora, lo que está ahí muy importante es cómo se hace el traslado de la fuerza sindical que encabezaba Pedro García Sendejas hacia mí. Yo creo que teníamos alrededor del 80% de los trabajadores a nuestro favor. Eso nos hizo decidir llevar a cabo los paros del 10, 11 y 12 de marzo. A base de seguir con la presión, nos concedieron que se hicieran nuevas elecciones. Entonces ahí el candidato de nosotros era Pedro García Sendejas. En el caso de Pedro no lo aceptó la Secretaría de Trabajo y legalmente nos dijo que no. Y entonces propusimos a Agustín Abesia, que se hicieron las elecciones y ganó. Y en el año de 1959 entró ya como secretario general del sindicato. Se señaló el día 5 de junio para tomar posesión del sindicato. Primero, unidad, democracia y lucha social como lema del sindicato. 2, no reelección. 3, ningún miembro del comité ejecutivo del sindicato puede ser denominado candidato a ningún puesto de elección popular. El sindicato no puede pertenecer como corporación a ningún partido político.
Otra de las cosas muy importantes que tenía es que el sindicato era una parte de la sociedad completamente independiente, que no tenía por qué sujetarse a ninguna otra cosa si no era a sus estatutos y a sus acuerdos. Por cada centro de trabajo había una cantidad de X de representantes, entonces podían estar reclamando los derechos en forma directa, no esperar hasta que llegara. Empezamos a ganar las delegaciones en cada departamento. Entonces, antes estaban los delegados del Charrisbo y los fuimos quitando y empezamos a ganarle. Después de eso, les enseñamos a los compañeros, a las compañeras, que se aprendieran sus estatutos y su contrato colectivo, porque así como tenían obligaciones, también tenían derechos, y las dos formas era muy necesario que conocieran cuál era su forma de pedir o de dar, ¿verdad? Y fue pues para nosotros muy valioso porque nos enseñó a tener confianza en nuestros líderes y a luchar por nuestros derechos. La instalación de las guarderías, que sí, la guardería inmediatamente empezó a funcionar y además sí logramos poder participar en lo que peleábamos, llegar a la primera categoría, que eran los inspectores, y que sí logramos infiltrar la mujer. Manejábamos hasta dinero para andar en la calle. Entonces, ese problema de los inspectores solo sentían que los hombres lo podían hacer. Y los delegados eran la personalidad y la representación legítima de los trabajadores y se hacía valer los intereses de los trabajadores. En eso consistía de que esos 3 años estaba en controlar el sindicato. Por eso decíamos que los estatutos habían sido muy importantes, porque eso dio otra forma de organización. ¿Sí? En esa organización hubo más delegados que representaran a los trabajadores. Los famosos convenios departamentales fueron por eso, porque había condiciones específicas para ese departamento. Eso, por un lado, dio mejores condiciones de trabajo y por otro lado dio consolidación del sindicato, porque entonces ya el trabajador sintió que su sindicato sí servía para algo. Hicimos muchas cosas que en otros sindicatos pues ni en sueños. El sindicato de telefonistas en ese tiempo fue un ejemplo de sindicato. Era una parte de la sociedad completamente independiente, que no tenía por qué sujetarse a ninguna otra cosa si no era a sus estatutos y a sus acuerdos. Se cambió el comité, se hicieron elecciones y en esas elecciones volvimos a ganar la planilla que representaba al Movimiento Verde. El secretario general era Arturo Velasco Valerdi. Sí, la ganamos y quedamos empezando a funcionar. De ahí la empresa junto con el gobierno, y claro, con acuerdo de García Reveles, establecieron una demanda quejándose de que era ilegal el nombramiento de Valerdi. Y es que el caso de Valerdi volvió a ser lo mismo. Propusimos nosotros a Pedro García y no lo volvieron a dejar entrar, alegando que no era trabajador porque estaba despedido. Y entonces tuvimos que aceptar y nombrar a Arturo Velasco como sustituto y ya quedó como secretario general. El sindicato estaba unificado, nada más que, pues, desgraciadamente la situación política del país en esa etapa estaba bastante difícil. A nosotros nos pusieron
prácticamente agentes que me anduvieron siguiendo por cielo, mar y tierra. O sea que estábamos súper vigilados, ¿no? La impugnación que hizo Rebeles, apoyado por la empresa y las autoridades y la Suprema Corte de Justicia, que siempre se mete en lo que no le importa, lo avalaron a este hombre porque dijeron que yo había sido registrado fuera del periodo que marcaban los estatutos. Aguinaco Alemán retorció la ley ahí e impuso prácticamente al secretario general, que fue Rebeles. El gobierno decidió quitar a Arturo Velasco Valverde y con ellos tomaron la decisión de expulsarlo. De tal manera que mi esposo, clausurando las cuentas bancarias, los bancos los cerraron, no nos dejaron tener acceso a ellos para nada, a petición del gobierno, de la empresa. No nomás nos despide la empresa, sino le da al sindicato, al grupo de charros. Entonces quedamos aislados. Seguimos moviéndonos, pero veíamos que ya en lugar de hacerle un bien al sindicato le íbamos a hacer un daño, porque la gente que simpatizara con nosotros pues la van a correr. Yo considero que el movimiento pierde fuerza cuando definitivamente le dan posesión las autoridades a Guzmán Rebeles, porque pues francamente creíamos que no tenía la razón Rebeles, pero desgraciadamente cuando la Suprema Corte se la da, pues definitivamente la gente también se decepciona. Al sindicato de telefonistas lo dejaron vivir 3 años. ¿Por qué? Por varias razones podrían ser, sobre todo por la decisión de los compañeros, que fue un movimiento muy inteligente, bien liderado por Pedro. Pero ya el Estado mexicano tenía mucho interés en controlar ese movimiento. Luchamos las mujeres por lograr ser inspectoras y lograr con los compañeros a trabajar al parejo en el movimiento. Duré 17 años y medio trabajando en teléfonos hasta que fuimos despedidos en lucha sindical en el año de 1967. Es muy difícil a través de los años de entender que no ha habido avance, que está siendo difícil cada día más que tengan la conciencia sindical a la altura de las circunstancias. Y me puede por eso, porque siento que hemos, pues tal vez, no superar el que hay otros horizontes para poder estar mejor y defender todo lo que en esa época nosotros hicimos. Finalmente abrazar un movimiento implica reconocerse como parte de los trabajadores de este lado, de esta clase social a la que pertenecemos. No es un asunto de ser rijoso por serlo, sino tenemos una larga historia. Y la historia de México está llena de luchas y de sacrificios en los cuales nos reconocemos y también de los cuales somos beneficiarios. Entonces, rescatar la historia, nuestra historia, es reconocernos como clase social, es decir a las nuevas generaciones, esto somos finalmente, y esto es nuestro derecho, y esta es nuestra lucha, y bienvenidos a la lucha, ¿no? El movimiento restaurador de la democracia sindical se yergue victorioso después de que, mediante el uso de la movilización como paros laborales y huelga, impusieron a la empresa y al gobierno sus demandas de democracia sindical y justicia laboral. El movimiento restaurador de la democracia sindical se inscribe como parte del gran movimiento que desarrollaron los sindicatos nacionales durante la segunda mitad de los años 50 del siglo XX, en contra de las precarias condiciones de vida y ausencia de democracia que la burguesía revolucionaria
impulso al pueblo mexicano. Los telefonistas de diferentes épocas y en particular en 1959 demostraron su capacidad combativa a levantarse en medio de la represión como un ejemplo a seguir. Un ejemplo que el Estado mexicano no estuvo dispuesto a tolerar y utilizó desde el ejército y la policía hasta la manipulación de las leyes por medio de jueces corruptos que, finalmente, acabó por someter la dignidad obrera a su dictadura en 1962. Sin embargo, por el solo hecho histórico de haber existido, su lucha, esfuerzo y sacrificio han dado lecciones y frutos insospechados que abonan el camino por alcanzar la igualdad y fraternidad entre los oprimidos. El movimiento restaurador de la democracia sindical alcanzó para el sindicato de telefonistas logros efectivos y duraderos que son un parteaguas tanto en las relaciones obrero-patronales como en la convivencia democrática de sus miembros. La entrega y generosidad de los dirigentes y fundadores del movimiento restaurador de la democracia sindical rindió frutos para todos los telefonistas de ayer y hoy, pues supieron avivar la conciencia y participación de la base para hacer triunfar el movimiento. Frutos que muchos de los miembros de esa dirigencia no gozaron, pues fueron despedidos, encarcelados, perseguidos y coartados en sus derechos ciudadanos. Valga este modesto trabajo como un homenaje sincero y profundo a todos ellos que, con su valentía, integridad y organización, los legaron una lección de lucha, producto de la conciencia de clase de que fueron depositarios. Logros en lo democrático. En la restauración de la democracia sindical se practicó y promovió la participación directa de los trabajadores mediante el ejercicio del voto directo y secreto anteriormente proscrito. Se instituyeron las asambleas masivas como máxima autoridad de decisión con la garantía de la libre expresión y el respeto a las ideas. Se adoptó la no reelección de los líderes sindicales para evitar la manipulación de las mafias y se redujo a 2 años la duración del periodo de gobierno del Comité Ejecutivo. Se sancionó la corrupción de los representantes sindicales al enjuiciarlos por su entreguismo a la empresa, traición y enriquecimiento ilícito. Se rindió cuentas claras del dinero que los trabajadores aportan por concepto de cuotas sindicales y se suspendieron los gastos suntuarios y el favoritismo de los charros. Se propició la libre expresión de las ideas al establecer un estatuto nuevo de inspiración democrática, estatutos verdes, que aseguraban legalmente la participación y convivencia de los trabajadores. Se agregó al lema del sindicato la palabra democracia para quedar unidad, democracia y lucha social, que refleja los principios, fines y métodos del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana que dieron un rumbo proletario y clasista. Logros en lo político. Se desincorporó al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana de la militancia forzosa al PRI y a cualquier otro partido político, así como la pertenencia a la CTM por ser un organismo de control y manipulación ideológica y política. Se cultivó la solidaridad y ayuda mutua entre los trabajadores de otros gremios, cristalizando en sindicatos emblemáticos como el Mexicano de Electricistas y Ferrocarrileros. Logros en lo laboral. Se exigió y estableció una relación obrero-patronal de igualdad y respeto que sustituyó la relación de los charros de sojuzgamiento a los intereses patronales. Se consolidó al STRM como el sindicato más importante en el terreno de la telefonía al ingresar a grupos de telefonistas de compañías pequeñas. La cláusula 9ª quedó limitada a la negociación entre empresa y sindicato para evitar la fuga de materia de trabajo hacia empresas terceras. Se exigió y obtuvo el principio de a trabajo igual, salario igual, establecido en la Ley Federal del Trabajo, mediante nivelaciones salariales a los integrantes del sindicato de telefonistas.
Se pactaron mejores condiciones laborales y salariales en redes y retabulación salarial para operadoras y oficinistas. En 1960, mediante la huelga, se pactaron prestaciones laborales de largo alcance, como aumento en aguinaldo, ahorro, días de vacaciones, ayuda para renta y pasajes, quedando además como parte del salario integrado para fines de jubilación, despido o muerte de los trabajadores.